Recomiendo, estamos aquí en Carmiel, en Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe, compartiéndonos en este caso junto con el concejal que tiene el Frente para la Victoria, con Federico Foglini. ¿Cómo anda, Fede? Todo bien, ¿vos? Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. No, por favor. Fede, arranca un año, hace un par de semanas atrás, digo, con vos charlamos cuestiones que tienen que ver con la política, con la institucionalidad de las políticas, y me sorprendía, lo charlaba vía WhatsApp con vos, de lo que pasaba en Brasil. Por ahí veía a Brasil como un país dentro de lo que es el del tercer mundo o del subdesarrolladismo, como uno de los países más estables o políticamente más estables, en el cual hacen las cosas un poco más serias que acá. Y veía una civilización como lo que se pasó acá en Argentina en el 2001. ¿Qué evaluaciones haces? Sin entrar por ahí en la idiosincrasia del brasilero, pero de lo que pasa hoy en América Latina, lo que pasa en Perú también, lo que pasó en Venezuela, digo, hace un tiempo, digo, sobre lo que dice, sobre esas influencias que no se ven de Estados Unidos en todo esto, digo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, primero dos cosas. Sí. Una de la que vos decías, en Latinoamérica están todos los recursos naturales que desean las potencias. Fundamentalmente uno de los más importantes, independientemente de los clásicos como el petróleo, el agua, la Amazonas o las tierras cultivables. Hace unos años se descubrió que entre Bolivia, Chile y Argentina se reúnen el 80% de la reserva del litio. El litio hoy es lo que se utiliza para la batería de los teléfonos, bueno, de los autos que no consumen petróleo y demás. Entonces hay una clara necesidad de las potencias mundiales, sobre todo Estados Unidos y China, de colonizar, de poder hacerse con el control, ya no de colonizar como antes, pero sí, sí, de promover debilidades institucionales para, sobre todo Estados Unidos, no tanto China, que lo ha hecho históricamente, de poder debilitar a la democracia para que tener alianza con algunos sectores dirigentes o del poder, sobre todo las viejas oligarquías, como se decía antes, para poder hacer uso de esos recursos y que en vez de que nosotros lo utilicemos para nuestro propio desarrollo, para que todos podamos gozar de eso, de poder tener la nación rica y demás, se la llevan ellos, ¿no? Que es lo que quieren intentar hacer con el litio y que explica de alguna manera lo que sucedió en Bolivia, que fue una de las últimas inestabilidades que tuvimos en la región. Y después, por otro lado, también lo que existe es esto lo decía Cristina Kirchner, la insatisfacción democrática, es decir, que la democracia no alcanza para resolver los problemas de la gente. De hecho, algunos se van agravando, ¿no? La desigualdad social, la inseguridad, el acceso a la vivienda, hay una serie de problemas que tenemos, que son comunes a todos los países latinoamericanos, porque de hecho no somos los mismos países, pero culturalmente parecería que somos lo mismo, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma creencia religiosa, hay una cuestión común. Y eso lleva a que los pueblos busquen maneras de resolverlo por ahí que no son las que uno entiende que son las adecuadas, ¿no? Tomar como pasó en Brasil, que de hecho los que tomaron el Palacio de Justicia, la sede del gobierno y el Congreso no creen en la democracia, ¿no? O tienen una creencia muy distinta. Distorsionada, diría yo. Distinta a la que podemos tener nosotros. Los militantes de Bolsonaro fueron a golpear los cuarteles pidiéndole a los militares que se hagan cargo del gobierno. Entonces hay como un descrédito a la democracia que es producto de la no resolución de estos problemas que te decía anteriormente. Entonces las sociedades reaccionan como les sale, como sienten. Lo mismo sucedió en Perú. Fíjate que en Perú hay una inestabilidad parecida a la que había en el 2001, ¿no? Entre un presidente, sale otro, hay elecciones, bueno, lo tumban. Tuvimos problemas en Ecuador, bueno, en Chile también hubo problemas hasta hace poco que ganó este presidente, pero que también tampoco tiene legitimidad. Fíjate que Boris llegó con una expectativa muy alta, sobre todo de resolver los problemas que tienen que ver con el acceso a la educación, ahí no tiene educación pública, a la salud, al trabajo, y en su propuesta de reforma constitucional, esto me lo decía un dirigente chileno que vino a Santa Fe hace poco en la Feria del Libro de la Ciudad Popular.
del año pasado, que en vez de canalizar la reforma constitucional en esos derechos, se preocupó más por derechos de otra índole, más vinculado a lo moral, a los derechos sexuales y demás, que entonces al grueso de la población que no le alcanza para llegar a fin de mes, bueno, eso lo revela, claro. Tuvo un rechazo del 70%, y eso genera una debilidad de ese gobierno, ¿no? Si vas a una reforma constitucional y perdés, tiene una debilidad muy grande. Entonces, yo creo que esas dos grandes causas explican lo que sucede en Latinoamérica. Por un lado, la influencia de la potencia, y por otro lado, la imposibilidad de los pueblos de poder resolver su problema. Y eso es lo que se está viendo ahora. ¿Y hay forma de revertir eso? ¿O son procesos lógicos que se dan? Yo creo que sí, que se puede. Sí, yo estoy convencido. Me parece que... O la necesidad tiene cara de eje, por ejemplo. Hablemos de Argentina. Me parece que acá lo que hace falta es un poco más de querer, o sea, de querernos a nosotros como nación, como país. De patriotismo, digamos. Va por ese lado. Defender nuestros recursos naturales, explotarlos para nosotros. Primero nosotros. Yo hace una semana veía que es una mujer que creo, no sé si digo bien, la generala de la flota vinculada al Atlántico, el cargo militar norteamericano que está vinculado a la zona nuestra, que es una mujer, hablaba pareciera que como títulos de propiedad de los recursos naturales nuestros, digamos, ¿no? Porque hay litio, hay esto y aquello, y yo digo, bueno, pero ¿qué tiene que hacer una norteamericana hablando sobre nuestros recursos? Acá también hay gente que la está pasando mal y que nosotros necesitaríamos recursos para poder generar trabajo. Si vos desarrollás y explotás, por ejemplo, el litio, podés poner una fábrica de batería, después el día de mañana podés desarrollar un auto nacional. Tal vez el televidente me dirá, no, pero mirá que lejos estamos de eso. Todo utópico, Fede. Bueno, sí, es cierto, pero sí, hace 60 años atrás teníamos, por ejemplo, líneas de vehículos con 100% de integración nacional. Entonces no es tan loco pensar en... volver a la fuente. Sí, entonces yo creo que si nosotros nos queremos a nosotros mismos, queremos nuestra nación, y la política lograr parecer a su pueblo, o sea, que los dirigentes políticos sean el brazo ejecutor de su pueblo, yo creo que ahí estaría la clave. Me parece que nosotros de la política nos tenemos que parecer más a nuestro pueblo. O sea, como es la Argentina. Hay que promover la cultura del trabajo. También es cierto que la política tiene que salir de una burbuja. Para poder abrazarse y estar en comunión con su pueblo, tiene que salir de la burbuja donde se discuten temas que solo le importan a los políticos. Yo me acuerdo que el año pasado estábamos discutiendo si eliminábamos las PASO o no eliminábamos las PASO, o los problemas vinculados a las causas judiciales, y la verdad que al laburante de a pie Claro, sí. le interesa saber cómo hace para que en el supermercado nuevamente todos los días las cosas, cómo hace para mandar a los chicos a la escuela, a un club, cómo hace para pagar la nafta o el gasoil. Esos son los grandes problemas de los que hay que discutir, que son los problemas troncales de la nación. No sé si por ahí tanto le interesa cómo se van a explotar sus recursos, pero eso es una discusión indirecta. Ahora, lo que estoy seguro es que no le interesan las cosas que le interesan a los políticos, digamos. Y lo digo como dirigente político, ¿no? ¿Pero por qué pasa eso? Lo hablaba con otro día con un grupo amigo. ¿Por qué esos políticos salen de la sociedad y antes esos mismos políticos... Tengo una teoría. Dios, ¿por qué se encapsulan de esa manera? El otro día se contamina. Yo digo, ¿cómo están contaminados? No, también en el mal sentido, pero bueno... El otro día hablábamos con unos compañeros y como que quisimos crear un concepto, viste, por ahí en esos raptos de soberbia, de vanidad intelectual, donde nosotros cuando nos sumamos a militar, leemos, estudiamos, y es como que toda esa sobreinterpretación, o sea, hay algo que nos abduce arriba y te da una perspectiva mayor, o podés ver la sociedad con otras herramientas, porque tenés lectura, porque estudiaste historia, porque leíste economía, filosofía y demás, pero después, a la hora de conectar de vuelta con el ciudadano de a pie, le hablamos o le proponemos temas que están basados en esa sobreinterpretación, es decir, arriba de ese ovni, digamos, mirando desde ese lugar, y que no tiene nada que ver con lo que pasa con la gente. O sea, estamos en una burbuja porque estamos sobreinterpretando la realidad. Entonces creemos que a la gente, por ejemplo, le interesa
pues le hablamos del concepto, qué sé yo, que son muy complejos, digamos, y que solo nos interesan a los que están en ese círculo. Y lo que hay que hacer en realidad es, y también esa abducción te mete en una burbuja donde perdés el contacto también, claro. Los políticos no nos tomamos colectivo, algunos vamos al súper, otros no van al súper, o por ejemplo dejamos de vivir donde vivíamos siempre. Y eso sí, además dejás de tener contacto con, claro, con tu vecino, digo, entre comillas, ¿no? A mí me encanta juntarme con mis amigos de toda la vida, que no les interesa. Para bajarte a la tierra, digamos. No, porque me gusta estar con ellos. Y ese ejercicio nunca lo pierdo, primero porque lo disfruto, porque son mis amigos, porque tengo mi peña y demás, le mando un saludo al Guado, pero además porque me permite poder seguir hablando de cosas que después a mí a la hora de proponer temas, de la política y demás, están vinculados a lo real, a lo concreto, no a lo que yo le quiero proponer a ellos, sino que yo tomo las necesidades de ellos. Yo tomo lo que percibo y de ahí lo transformo en una propuesta política. Y no en realidad, no al revés, que desde arriba uno baja, como a veces se dice, ¿viste? Nunca escuchaste a un político decir, bajamos una política al territorio, como que se baja de algún lugar. Los iluminados, digamos. Exactamente, y no somos ninguno iluminado. De hecho, nos venimos mandando moco hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, Fede, como siempre me gusta charlar con vos. Me caería más tiempo, pero bueno, si no se hace muy largo esto. Muchas gracias, Fede, por este minuto. Con Federico Fullini, hablando sobre la realidad, la idiosincrasia y las costumbres que tenemos en Latinoamérica y en definitiva lo que hablábamos en la última parte de la entrevista sobre lo que pasa en nuestro país, sobre nuestra forma de ver las cosas cuando estamos desde la militancia, en esa escalera virtual que hacemos hasta llegar a la política, a ocupar un cargo en la política en cualquiera de los estamentos del Estado que tenemos aquí en nuestro país o en nuestra provincia o en la ciudad, compartiéndolo en Carmiel, en Puerto Plaza, lo recomiendo.